Buenas tardes con todos. Estamos ante la última masterclass de este módulo. Agradezco a Poliestudios por la invitación. Vamos a tratar acerca de factores psicosociales asociados a los trastornos de conducta. Nosotros habíamos hablado y venimos hablando durante todas estas clases acerca de los trastornos del comportamiento y de la conducta. Y dentro de las bases que nosotros hablábamos acerca del origen multicausal de estos trastornos del comportamiento está la familia, la cual es fundamental para el cuidado y la seguridad y la formación de los niños, niñas y adolescentes. Para esto nosotros necesitamos un paternaje y un maternaje de calidad, puesto que actualmente nosotros tenemos una crisis en ese sentido. Tenemos del INEC índices de divorcios cada vez más crecientes, y el divorcio afecta directamente la parte emocional de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Muchas veces cuando nosotros tenemos o vemos que una familia, sobre todo de nuestros pacientes, está pasando por una desestructuración, nosotros vemos que tanto papá como mamá se adueñan de su dolor y los chicos pasan a un segundo plano. Es aquí donde nosotros comenzamos a ver el acuñamiento de estos problemas de conducta, y es por eso que se hace hincapié en muchas veces fomentar la familia, la unidad de la familia. Muchas veces se tiene que ir cortando los hábitos nocivos o negativos, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, patrimonial, que se sufre dentro de las familias. Muchas veces, y ahí viene la disyuntiva, nos dicen que es mejor que se pase o que se separe la familia cuando el ambiente es nocivo, a que sigan juntos como tal. Hay muchas maneras de mantener una familia unida con el cambio. La separación debería ser la última opción, dado en cuenta el daño que se causa a los chicos. También hay que tener en cuenta la adolescencia como un periodo prioritario, un periodo de descubrimiento, un periodo de un autoconocimiento, un periodo de un enfrentamiento, a un primer acercamiento a lo que es la vida. Y todos estos procesos tienen que estar respaldados o están respaldados hasta cierto punto por una normativa legal, desde los principios constitucionales hasta el Código de la Niñez y Adolescencia y los códigos orgánicos penal y civil. La situación actual en Ecuador realmente es complicada. En cuanto a materia de lo que es funcionalidad familiar, tenemos estadísticas de un 5% de familias severamente disfuncionales, 13.8% de familias disfuncionales, 50.9% de familias moderadamente disfuncionales y un 34.8% de familias funcionales. En cuanto a lo que es violencia intrafamiliar, tenemos un registro de 79.946 llamadas al ECU 911 durante el año 2020, 13.435 casos de demandas familiares. Esto es un dato del Consejo de la Judicatura también del 2020, y tenemos 1.345 casos de detenciones por consumo de alcohol en adolescentes, 716 casos por uso de drogas y sustancias psicoactivas en esta población y 1.179 atenciones hospitalarias a jóvenes de entre 15 y 19 años, producto de la violencia y de los factores anteriormente nombrados. Cuando yo hablo de funcionamiento familiar, hago referencia a la interacción e influencia mutua que hay entre uno o varios miembros. Es muy importante que la familia tenga una esencia y una organización. Cualquier cambio en un integrante de la familia afecta o tiende a afectar al contexto en general de la familia en su totalidad. Básicamente va a implicar que cada uno de la familia tenga sus roles específicos, que mientras los niños van creciendo es muy bueno y recomendable que se le vaya poniendo obligaciones de ayuda doméstica. No quiero decir con esto que nos vamos a deslindar totalmente de
de las obligaciones, sino que cada vez hay que seguirlos incluyendo en la dinámica familiar. Cada quien tiene su rol y desde su rol y desde su nivel de desarrollo es muy bueno que se vayan poniendo reglas, que se vayan poniendo obligaciones domésticas de apoyo al hogar. No recaer todo el desempeño y el desarrollo y el orden del hogar solamente en mamá o en papá. Nosotros tenemos que fomentar dentro de los núcleos familiares la comunicación, el establecimiento correcto de límites, la introspección por parte de los padres hacia los hijos y de los niños y adolescentes de el constructo de que cada acto tiene su consecuencia, actos buenos, consecuencias buenas, actos malos, consecuencias malas, y también el establecimiento de jerarquía. Vemos con bastante preocupación en los últimos años que los padres intentan ser el mejor amigo de los niños, niñas y adolescentes, cosa que en la percepción o en mi percepción profesional es totalmente ambiguo, ya que se desdibujan los roles familiares. Nosotros tenemos que asumir a dibujar los roles familiares para que estén claros también los vínculos afectivos y los vínculos organizacionales dentro de lo que es el marco familiar. Definiendo como el periodo más crítico de aparecimiento y de afloramiento de los trastornos conductuales, tanto lo que es el trastorno oposicionista desafiante, el explosivo intermitente y mucho más el trastorno de conducta disocial, se dan en la adolescencia. Entonces, definimos la adolescencia como el periodo entre los 10 a 19 años que se va a dividir en 3 etapas, que es la temprana, la media y la tardía. En esta etapa va a haber un rápido crecimiento cognitivo, social y emocional, donde se va a forjar la identidad individual, colectiva, cultural y el impacto de las experiencias, ya sean estas positivas o negativas. Estas van a variar en cuanto a los estilos de crianza, los estilos de afrontamiento que vamos teniendo y nos van a dar también una pauta de cómo ha venido siendo el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Hay grandes desafíos en cuanto a lo que es el acompañamiento en el periodo de adolescencia, como el ayudar o acompañar a establecer la identidad, las relaciones interpersonales y la toma correcta y reflexiva de decisiones. Les quiero compartir el análisis de un artículo de acá de Ecuador sobre el funcionamiento familiar y los factores de riesgo en el desarrollo de trastornos del comportamiento en adolescentes. Es un proyecto descriptivo correlacional publicado en la revista de la Universidad de Guayaquil en enero del 2025, donde nos cuentan que hicieron partícipes a 150 estudiantes matriculados en una unidad educativa privada de Quito. Estos estudiantes estuvieron entre una media de 14 a 16 años. En cuanto al método, no se estableció un muestreo estándar como tal, se incluyó a todo el universo de estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión. En este sentido, fueron 109 estudiantes como sujetos de estudio para la participación en la investigación. Tenemos datos que son interesantes. Se hizo un análisis correlacional de las variables en el funcionamiento familiar y los factores versus factores de riesgo en el desarrollo del comportamiento, y tuvimos que ninguna de estas pruebas que se tomaron, ya sea el chi cuadrado de Pearson, la razón de verosimilitud y la asociación lineal por lineal, en el caso de los 109 estudiantes, ninguna de estas tuvo una prueba que indicó o que indique una asociación estadísticamente significativa entre el trastorno de comportamiento y la disfunción familiar, por lo cual se aceptó la hipótesis nula. En cuanto a la relación entre el funcionamiento familiar y el riesgo de desarrollo en los trastornos del comportamiento, tuvimos que el 34.86% presentó un funcionamiento familiar disfuncional con riesgos de trastornos del comportamiento leve, mientras que el 30.28% tuvo un riesgo de desarrollo del
trastornos del comportamiento, un riesgo normal, el 1.83% tuvo un riesgo severo del desarrollo de trastornos del comportamiento, mientras que no se registraron casos de funcionamiento familiar funcional con riesgo severo. ¿Cómo es lo esperable estadísticamente? En cuanto a lo que es el funcionamiento familiar, se obtuvo que el 80.07% de la muestra de los estudiantes perciben a sus familias como disfuncionales. De estos, el 9.3% de los estudiantes perciben a sus familias como funcionales. De la población que nosotros tenemos de 109 estudiantes, también obtuvimos que el 41% de la muestra presentó un nivel de riesgo leve para el desarrollo de trastornos del comportamiento, mientras que el 1.8% de la muestra presentó un nivel severo. En este sentido, también el factor de riesgo disocial se presentó de una manera baja en el 99.1%, mientras que en el 0.9% de la población presentó un riesgo alto. El factor de riesgo hiperactividad de atención o desarrollo de TDAH en el 88% presentó un riesgo bajo y en el 11.9% presentó un riesgo bajo. En conclusión, podemos decir que en este estudio de una corte pequeñita de 109 estudiantes, no se encontró una relación significativa entre el funcionamiento familiar y los factores de riesgo que comprometen el desarrollo de trastornos conductuales. Ahora, este estudio sí tiene varias limitantes, comenzando por la muestra, que no vendría a ser estadísticamente significativa, pero también creo que el instrumento que se utilizó para la recolección de datos no es el más adecuado, y por eso es que nosotros tenemos como tal, y muy respetable desde luego el resultado, una falta de relación entre lo que es el funcionamiento, la función o disfunción que puedan presentar las familias y el aparecimiento de trastornos del comportamiento, lo cual no se condice con los resultados de la evidencia científica. Nosotros pasando, ¿por qué les presenté este artículo? Porque quería despertar la reflexión de si ustedes están de acuerdo o no con estas estadísticas o con la métrica de estas estadísticas de este estudio que es de la realidad nacional nuestra. Nosotros hemos podido ver que no tiene mucha concordancia con las bases bibliográficas y estadísticas. Aún así les quise traer y participar de este estudio para la reflexión de que muchas veces un método incorrecto, un método no adecuado en cuanto a lo que es la intervención de investigación en este tipo de poblaciones nos puede dar resultados que no son concordantes con la bibliografía, pero que son igual de valiosos dentro de lo que es la investigación cada vez más creciente de estos factores. Voy a hablar un poquito de lo que es la influencia social y familiar en cuanto a las manifestaciones de conductas disociales en adolescentes infractores. Nosotros tenemos que la definición del adolescente infractor según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia son que está abarcando a jóvenes que por su edad hayan violado la ley, que son sujetos a un sistema de justicia específico y a medidas socioeducativas. Hay una gran influencia en lo que es el núcleo familiar, principal factor en el desarrollo de las conductas disruptivas cuando tenemos disfuncionalidades, y factores familiares claves como por ejemplo la desunión familiar, la comunicación deficiente, la falta de identificación emocional, la falta de límites precisos, problemas económicos, violencia intrafamiliar, violencia de género intrafamiliar, métodos de crianza violentos, reprensiones o reprimendas violentas, consumo de drogas dentro de la familia. En este sentido, nosotros tenemos que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia define a niño o niña como la persona que ha cumplido 12 años y adolescente a la persona que está entre un rango etario entre los 12 y 18 años. El adolescente infractor, según el artículo 148 del Código Orgánico Integral Penal, es
un adolescente que ha violado la ley cometiendo un delito, sometiendo o sometido por esto a un sistema de justicia específico. Voy a citar a Raúl Goldstein, y él definía en 2020 al adolescente infractor como un menor de edad que comete un hecho punible, delito o falta. Al ser punible es sujeto de sanciones. No es considerado delincuente, sino como un menor que delinque. Nosotros acá a nivel legal tenemos una disyuntiva bastante polémica en cuanto a lo que es adolescencia, trastornos mentales y delitos como tal. Sí, nosotros a nivel país tenemos una disyuntiva bastante preocupante, porque a su vez nosotros tenemos unos índices crecientes de delincuencia juvenil, o que los grupos de delincuencia organizada están buscando cada vez de mayor preferencia a niñas, niños y adolescentes, y es por el hecho de las penas tan leves que se tiene a nivel de este grupo etario. Nosotros vemos que ya tenemos a nivel de la delincuencia organizada niños, adolescentes, sicarios. No hace mucho tiempo, ustedes recordarán, en Guayaquil hubo el hecho de un chico de 14 años que terminó quitándole la vida a un conductor de un autobús y pertenecía a un grupo delictivo como tal. No son hechos aislados. Entonces sí tenemos, y con mucha preocupación, les digo, tenemos un amplio crecimiento de esta estadística. En ese sentido, cuando hay una identificación, una captura de un adolescente o de un niño en contexto del cometimiento de un acto delictivo, hay una normativa dentro del marco legal de reinserción social acá en el Ecuador, donde nos dicen que hay que implementar medidas socioeducativas, como por ejemplo buscar rehabilitar y reintegrar al adolescente infractor en la sociedad, más acogida de los CAI, que son centros de internamiento para adolescentes infractores, y hay que evitar la desjudicialización y criminalización de menores. La legislación ecuatoriana nos dice que el enfoque de estas alternativas socioeducativas tienen que reemplazar la sanción a las infracciones o a los hechos delictivos. En ese sentido nos ponen algunos programas y planes de reinserción que en la práctica no se ponen en práctica, valga la redundancia, o que muchas veces las correccionales o los centros de reinserción social juvenil o del adolescente infractor son centros de perversión o centros de adoctrinamiento y entrenamiento de los delincuentes, ya sea que continúen siéndolo en la adolescencia o los futuros delincuentes en la adultez. En ese sentido, se hizo o se hace una mención a lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal en el 2021, y vamos a ver la razón por la cual es más rentable para los grupos delictivos el reclutar niños, niñas y adolescentes que un adulto plenamente. Y esto tiene mucho que ver con las sanciones, ya que vamos a ver las sanciones según la gravedad del delito. Los artículos nos dicen plenamente que en adolescentes infractores, delitos con penas de 1 mes a 5 años van a ser reemplazados por medidas cautelares de amonestación, reglas de conductas, orientación familiar y servicio comunitario. Delitos que van con penas de entre los 5 a 10 años van a constar con internamiento domiciliario y con fines de semana semiabiertos o institucionales, donde con la debida custodia van a poder salir del domicilio. Delitos con penas superiores a 10 años van a tener internamiento institucional de 4 a 8 años, con una evaluación integral 6 meses antes de cumplirse la medida de privación de la libertad, y en caso de delitos sexuales tiene que haber obligatoriamente programas de educación sexual. Vemos claramente que las medidas
de sanción son sumamente menos fuertes que a los adultos. Obviamente se entiende que son niños y se entiende que muchos de ellos ni siquiera, según su grado de desarrollo neurobiológico, ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo. Pero de esto se han valido la delincuencia organizada para, valiéndose, valga la redundancia, de estos grupos etarios vulnerables, reclutar y conducir a adolescentes con este tipo de trastornos conductuales a la delincuencia organizada como tal. En ese sentido, concluyo que para prevenir este tipo de trastornos nosotros debemos tener modelos familiares, conductistas más positivos y actividades prosociales. Oportunidades educativas, un acceso a la educación cada vez más masivo y de oportunidades laborales, sobre todo para los adolescentes que ya se van acercando a la edad adulta. En ese sentido, insto al fortalecimiento familiar. La familia como célula de la sociedad es la base para ir combatiendo desde lo más profundo el aparecimiento de estos contextos de trastornos de la conducta y también la captación de los menores de edad hacia los grupos de delincuencia organizada. Nosotros pedimos desde la parte profesional de una manera encarecida la reflexión por parte de las instituciones gubernamentales y la inclusión de estas problemáticas que muchas veces son llevadas a un segundo grado como políticas de salud y políticas de inclusión social, la verdadera inclusión social. Muchas gracias.